Primeramente a Luz Alicia Iturbe y al embajador de Mateo por sus generosas palabras, y a todos ustedes por su presencia y asistencia a la presentación de este libro, que para mí contiene la narración, un relato autobiográfico basado fundamentalmente en el esfuerzo que hicimos para constituir la naviera Tecomán, pero mayor todavía para lograr que el puerto de Tuxpan fuera incorporado al sistema portuario nacional. Agregando algo adicional a lo que brillantemente han expuesto tanto Luz Alicia como el doctor, como el embajador, además de la parte de transporte marítimo, surgió un problema cuando llegamos a Tuxpan. Ya lo dijo Luz Alicia, no había muelle, no había nada. Había que empezar a construirlo. Pero para esto había que negociar con las autoridades, en aquella época de la Secretaría de Marina, un permiso para construir una terminal privada, porque no había muelle público y la ley no lo permitía. Total, eso lo van a ver en el libro, fue un verdadero galimatías y lo logramos. A final de cuentas, logramos que se estableciera, y lo que cuenta Fernando de Mateo acerca de mi entrevista con el presidente Echeverría fue fundamentalmente porque Tuxpan estaba aislado. Entonces lo fui a ver y me acompañaron el presidente municipal, el dirigente obrero y una serie de elementos de Tuxpan locales. Les pusimos al presidente el problema y de ahí se dio una serie de hechos, una visita del sector de la presidencia a Tuxpan y el acuerdo para construir el muelle fiscal que prometieron que se iba a inaugurar en 1975. Como todo lo gubernamental, se inauguró hasta 1978, pero de todas maneras se inauguró y funcionó. Y actualmente el puerto de Tuxpan se empezó a llenar ya de concesiones para terminales que trabajaban ya con el apoyo del muelle fiscal. Aquí hay uno o dos que tenían su terminal y lógicamente el puerto creció. Y eso fue lo que en su momento me motivó a escribir el libro. Un día que fui a Tuxpan, parado en la margen izquierda del río, volteé hacia la margen derecha y vi lleno de barcos trabajando en los muelles. Vino a mi mente aquellos terrenos en los cuales no había nada. Ustedes van a encontrar en el libro la foto de cómo estaba en aquella época Tuxpan. Entonces dije, no, esto tiene que conocerse, tiene que saberse cómo se logró a base de una gestión inmensa, obstáculos burocráticos. Ya lo dijo el embajador, no nada más también los sindicatos y las autoridades portuarias, todo el mundo estaban lógicamente en contra. Hubo que lucharlos, vencerlos, y pudimos tener el trabajo ya continuo en el puerto de Tuxpan y los servicios directos a Europa. E incluso Tecomán como naviera, ese es un orgullo para nosotros, logró que en 1989-90 Tuxpan fuera el segundo puerto nacional en movimiento de contenedores, solamente abajo de Veracruz y arriba de Manzanillo, en aquella época. Fue un logro después de que no había habido nada, un páramo. Entonces sí fue un gran logro, y es lo que quiero que se conozca definitivamente para que se sepa cómo fue que nació el puerto de Tuxpan.
la verdad, fue una lucha apasionante y tuvimos dos logros fundamentales, aparte de todos los pequeños. Una en Naviera, que reunió el 40% del tráfico entre México y el norte de Europa, y que era de reciente creación la nuestra. Y un puerto que era ya el segundo manejando contenedores. Ese es el logro. Pasan las cosas, todo se acaba en la vida, pero sí quedan dos aspectos: el nombre de Tecomar como naviera, inscrito en la historia del transporte marítimo del siglo XX. Porque tuvimos presencia incluso en la OCDE y en América Latina. Y el puerto, ahí está la terminal de Turpa. Todavía permanece la terminal de Tecomar en Yesta como un mudo testigo de la historia del puerto. Fue el esfuerzo de mucha gente, muchos que nos apoyaron y que creyeron en nosotros. Y quise plasmarlo en este libro para que fuera del conocimiento de todos. Muchas gracias.